La batalla más crítica está en tu mente. Por eso es tan crítico como piensas. Es muy crítico. Dios establece todo en cabeza. Eso es la paradoja de la vida. La economía de Dios no hace sentido para nosotros. La obediencia nunca hace sentido para nosotros. Nunca. Alguien dijo eso. Me encanta esa cita. Sé obediente incluso si no tienes idea a dónde te llevará la obediencia. Sé obediente incluso si no tienes idea a dónde te llevará la obediencia. Porque ¿qué dice Santiago? Gálatas, muchas veces en el Nuevo Testamento nos da la idea, lo que uno está sembrando es lo que uno va a cosechar. El problema es que cosecharemos más que lo que sembramos. Cuando sembramos una semilla de manzana, no solo vamos a cosechar una manzana, ¿qué vamos a cosechar? Muchas manzanas. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que estamos sembrando en nuestra vida, porque el problema de sembrar es que vamos a cosechar mucho más que sembramos. La economía de Dios no es la economía de este mundo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los planes de Dios no están en un sentido totalmente contrarios a nuestros planes. Parece contradictorio. Es una paradoja. Mira, hice una lista de las cosas en la vida cristiana que parece ser una paradoja para nosotros. Escucha esa lista. Tenemos esperanza de ir al cielo en virtud de lo que otro ha hecho por nosotros. Nos vaciamos para ser llenos. ¿Cómo puede ser eso? Admitimos que estamos mal y lo confesamos a fin de ser declarados justos. Tú dirás, ¿quiere decir que tengo que admitir y confesar mi pecado a fin de ser declarado justo? No esto está totalmente al contrario de lo que pensamos. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Eso es al contrario de nosotros. La economía de Dios, si escondes tu pecado, Él lo expondrá. Pero si tú expones tu pecado, Él lo esconderá. ¿Entiendes? Tenemos que exponer nuestro pecado y Él lo esconde. Pero si nosotros escondemos nuestro pecado, Él lo expone. Es al contrario de lo que pensamos. En la economía de Dios bajamos para subir. En la economía de Dios nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su tiempo. Somos más fuertes cuando somos débiles. Somos ricos cuando somos pobres. Somos felices cuando estamos tristes. Morimos para poder vivir. Damos todo para poder tener aquello que es más importante a fin de poderlo ganar todo. Desechamos para poder tener. Vemos lo invisible. Escuchamos lo inaudible. Conocemos aquellos que sobrepasa el entendimiento y el conocimiento del ser humano. En medio de la tormenta más grande de nuestra vida podemos tener paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La economía de Dios es diferente que la nuestra. Escucha lo que la Biblia dice. Encontramos descanso bajo un yugo. Es contrario. Reinamos, dice la Biblia, sirviendo. Somos hechos grandes al hacernos pequeños. El primero será ¿qué? El último. Y el último, el primero. Es al revés de lo que pensamos. Vamos a ver cómo vamos en la fila del almuerzo hoy. Todos queremos ser primeros para cosechar la mejor comida. No pensamos nosotros
como seres humanos. Yo espero hasta el final para realmente comer peor que todos. No. Es al contrario de nosotros. Encontramos victoria al gloriarnos en nuestras debilidades. Eso es lo que Pablo nos enseña. Él dice que él tenía un aguijón en la carne, era afligido. Y oraba, Señor, quítalo de mí, quítalo de mí, quítalo de mí. Dijo el Señor, no lo quitaré. No lo quitaré. Quiero que seas afligido a fin de que conozcas que es mi gloria que yo voy a poner en muestra en tu vida. ¿Podría ser que Dios puso ahí la aflicción que estás experimentando en tu vida? A fin de que su gloria, podemos decirlo así, a fin de que su gloria fuese puesta de manifiesto. Sin embargo, estás operando en tu mente bajo un entendimiento humano, bajo una sabiduría de la carne, y tú ves la aflicción como un enemigo en vez de un amigo. Si quieres ver la teología de uno, solo tienes que ver a esa persona pasar por una aflicción. Si esa persona pasa por una aflicción, vas a entender cuál es la profundidad de la teología que tiene. Y muchas personas, Dios ha puesto una aflicción en su vida y lo ven como un enemigo, cuando Dios quiere que veas esa aflicción como un amigo que Dios está usando para poner en muestra la grandeza de su gloria. Es la única forma que el mundo va a entender. Hace unas semanas, ya unos meses, conocí a un hombre que llegó a nuestro campus en la iglesia de Grace, que tenía 39 años. Es dueño de una empresa increíble que gana más de $100 millones al año. Apareció en nuestro campus. Le encontré porque fue impactado por el ministerio de MacArthur. Y hablé con él. Pudimos charlar un poco. Después de escuchar acerca de su compañía, que es impresionante, éxito asombroso. Él da 10% de todo lo que gana, 100 millones al año, da 10% a misiones. Le expliqué acerca de la iglesia de León. Entonces yo le pregunté, ¿cuál es su testimonio? Porque yo quería saber si él conocía a Dios realmente, porque profesaba ser cristiano. Le pregunté acerca de su testimonio y me respondió lo siguiente. Solo unos meses atrás sepulté a mi hija. Solo tenía 5 años de edad. Y dijo eso, que nunca olvidaré. Citó Salmo 119, versículo 67, donde dice, hasta que Dios me afligió, yo era uno que iba a la deriva, descarriado. Mas ahora guardo tu palabra. Él me dijo que ahora con la aflicción de Dios, él camina con Cristo. Tiene rumbo definitivo. Y él repetía, hasta que Dios me afligió, yo no tenía un ancla. Él vio la aflicción de Dios, perdiendo su hija de 5 años. Vio la aflicción de Dios como un amigo. Si Dios puede poner la muestra de su gloria a través de mi vida, afligiéndome, que Dios lo haga. Es fácil decir eso cuando estamos bien, pero cuando la aflicción llega, la economía de Dios, la tendencia es vivir según la carne. La inclinación de tu voluntad es rechazar aquello que es de Dios, debido a que hemos sido tan afectados por la cultura, tan afectados por el pecado, que vemos cualquier aflicción como un enemigo, cuando Dios usa
Es la teología de José, José, en Génesis 50. Lo que Satanás trató de hacer mal, Dios lo encaminó a bien. Operamos demasiado al sistema de ese mundo. Dios quiere arrancarlo de nosotros. Y a veces para arrancarlo de nosotros, Él tiene que afligirnos. Él tiene que afligirnos para poner en muestra su gloria. Y la única forma de hacerlo es a través de la aflicción muchas veces. Pero para la mente humana, pero tenemos que recordarnos lo que dice 2 Corintios 10:3. No militamos según la carne. Todo es diferente. Solo para mostrar eso, hice la lista de las paradojas de la vida cristiana. También hice una lista de cosas que la cultura nos está dando hoy en día. Es interesante que la cultura nos ha infectado tanto. La lista es esa. Escúchala. Tenemos edificios más altos, pero gente más chica. Gastamos más, tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y sin embargo tenemos familias más pequeñas. Tenemos más tecnología, pero menos tiempo. Tenemos más grados académicos, pero menos sabiduría. Tenemos más conocimiento, pero menos juicio. Tenemos más expertos, pero tenemos más problemas que nunca. Tenemos más medicina, sin embargo, parecemos enfermarnos más. Multiplicamos nuestras posesiones, pero tenemos menos valores. Volamos en aviones más rápidos para llegar más rápido, hacer menos y entonces regresar más pronto. Hablamos demasiado. Amamos muy poco. Mentimos a menudo. Nos ganamos la vida, pero no hacemos una vida. Hemos añadido años a la vida, pero no hemos añadido vida a los años. Aprendemos a apurarnos y no nos gusta esperar. Tenemos más armas y nuestra sociedad tiene menos paz. Tenemos mayores ingresos, pero una menor moralidad. Tenemos más fiestas, pero menos diversión. Tenemos computadoras que podemos hasta sostener en nuestras manos. Casi todos tenemos teléfonos, que es como una computadora. Y tenemos ese aparato para comunicarnos más. Sin embargo, verdaderamente no hablamos con nadie. Solo enviamos textos, mensajitos, en lugar de llamar. Yo con mis hijas que están aquí siempre digo, llámale a tu amigo en vez de enviar textos. Y me dicen, eres tan antiguo. Publicamos en redes sociales en lugar de conversar. Nos enviamos mensajes los unos a otros, sin embargo, nunca nos comunicamos. Tenemos comida rápida que no hace más que causar una digestión más lenta. Tenemos hombres altos que son cortos de carácter. Tenemos más seguidores en nuestras cuentas de redes sociales, pero tenemos menos relaciones. La cultura, esos días, ha producido en nosotros una vida de viajes rápidos, de pañales desechables, de una capacidad de atención de microondas. Tenemos una moralidad que tira todo a la basura. Tenemos cuerpos con sobrepeso, pastillas que pueden hacer todo, desde alegrar y prevenir hasta aquietar y matar. Alguien lo puso de esa manera. Hay mucho en la exhibición, pero nada en el almacén. ¿Es cierto en tu vida? Hay mucho en la vitrina, pero nada en la tienda. Es nuestra cultura. Esto es
en contra de lo que peleamos. No es una batalla en la carne, es una batalla espiritual, versículo 3. Ahora terminamos los otros 2 puntos que son muy cortos para animarles. Yo les dije que el primer punto es lo más importante para mí. Ya tenemos que terminar entonces rápido. Punto 2, comprender la herramienta que tenemos y eso es obvio. Punto 2 es versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa es una alusión a Proverbios que estaba posiblemente en la mente de Pablo, que a menudo saca del Antiguo Testamento. Proverbios 21, versículo 22, donde dice, y no tienen que buscarlo, yo los leo, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Esta podría ser una alusión a Cristo siendo el hombre fuerte que escala los muros de la ciudad y derriba todo y lo pone bajo su gestión. Eso en lo que ellos confiaban es ahora derribado, el fuerte es destruido. Pablo se refiere a eso. Yo creo que Cristo es siempre una alusión a la sabiduría en Proverbios. Él es la personificación de la sabiduría. ¿Cómo se pelea la batalla? ¿Con qué armas? ¿Con qué herramienta? ¿Comprender el tipo de herramienta que tenemos? Como dice en 2 Corintios 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es la palabra de Dios. En Efesios 6, donde dice, habla de la armadura de Dios, las herramientas, es decir, las armas son defensivas, excepto por una. La palabra del Espíritu, todo lo demás es para protección de aquello que viene contra nosotros. Únicamente tenemos una arma que utilizamos. Esa es la espada del Espíritu. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué significa? Corta entrando, corta saliendo. Es la misma herramienta que Dios usa para herir y sanar. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquello que ninguna mente humana podría discernir alguna vez, la palabra de Dios sí puede hacerlo. Es una espada de dos filos. La palabra de Dios es la única herramienta que es poderosa para la destrucción de lo que la cultura ha construido en nuestra mente. Las fortalezas es todo aquello que nos desvía, que hace apartar nuestra mente de honrar a Dios. Nunca buscarías honrar a Dios por ti mismo, si Él no obra en tu vida, a través de la palabra, despertándote, dándote hambre para las cosas de Dios. Siempre pensarías tus pensamientos en lugar de los pensamientos de Dios. Siempre tendrás tus tendencias en lugar de las de Dios. A menos que haya un arma que esté trabajando, cortando en ambas vías al entrar y salir, abriéndote, haciendo una cirugía espiritual del corazón para producir la obra de Dios en ti. Eso es lo que necesitamos. Lo que Hebreos 4:12 dice es una cirugía espiritual. La herramienta más importante es la palabra de Dios. La iglesia evangélica la ha reducido al lugar más bajo. Por eso quitan los púlpitos, no leen la Biblia públicamente. La Biblia ya no es importante porque ofende al no creyente. No sé cómo es tu iglesia, yo me imagino los que están asociados con Berea no piensan así. No es lo que somos pecadores y militamos según la carne muchas veces y Dios nos enseña,
No militamos según la carne y con una sola herramienta que tenemos que luchar en esta vida para cambiar la mente en donde está la batalla más crítica de nuestra vida. El pecado es divertido. Y la palabra nos hace, una persona dijo eso, hasta que el pecado sea amargo, Cristo nunca será dulce. Hasta que el pecado sea amargo, Cristo nunca será dulce. Yo quisiera que el pecado fuera dolorosa. ¿Ustedes? Pero el pecado no es así. Es un engaño. El pecado es muy agradable al principio. Por eso es una tentación. Nos engaña. Así que vamos por él. Es como el cazador que quería capturar un lobo y no sabía cómo capturar el lobo. Así que él tomó su cuchillo más afilado, lo cubrió de sangre y lo congeló. Así que lo coloca afuera. Entonces, con el cuchillo arriba, congelado con sangre. Entonces el lobo viene y comienza a lamerlo. Es sangre, pero es sangre congelada. Su lengua se ha congelado mientras lo hace, pero él está cautivado por la sangre. Es lo mejor que ha probado, pero su lengua se ha entumecido. Así que para cuando llega a la cuchilla, no la siente. Y ahora está lamiendo su misma sangre hasta la muerte. Eso es lo que hace Satanás para nosotros. Nos engaña cubriendo el pecado y nosotros estamos lamiendo la muerte y no nos damos cuenta. 1 Pedro 5 dice, Satanás anda como ¿qué? ¿León qué? Rugiente. Pero yo les digo, yo he visto muchos leones en los zoológicos, no en África. Pero cuando un león está cazando, no, anda muy sutilmente, calladito. No hace ningún ruido para no asustar a los animales que está cazando. Pero cuando él piensa que tiene su animal que está cazando para su almuerzo, que tiene atrapado ese animal, ya no hay salida, ¿qué hace el león? Antes de atacarlo, ruge. Dice, Satanás anda como un león rugiente, pensando que nos tiene atrapados. No hay salida. Pero dice 1 Juan 4:4, mayor es el que vive en ustedes que el que vive en el mundo. Es Dios. Y la herramienta que tenemos es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Bueno, punto 3 para terminar. Creo que es muy importante mostrar el punto 3 en versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Comprendiendo, primer punto, la naturaleza de la batalla, no es físico, es espiritual. Comprender la herramienta que tenemos para pelear es la palabra de Dios. Y número 3, comprender cómo pelear. Y esa es la frase, sé implacable, con energía, con entusiasmo. Con entusiasmo. La palabra aquí en versículo 5, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento y llevando cautivo, esa es la idea de esa frase, de tomar como prisionero cada pensamiento que está en contra de Dios. Sé implacable en esa batalla. Lucha con toda la fuerza que tú tienes. Hay mucha gente aburrida con Dios en su forma de vivir. Yo no quiero ser uno más. Yo no quiero ser aburrido con Dios. Quiero tener una pasión para Cristo. Y la única forma que yo puedo derribar los argumentos de la cultura,
toda altivez que la cultura está levantando, tomando como cautivo esos pensamientos, como prisioneros, es con una energía que Dios nos da, como una hambre insaciable para conocer a Dios. Y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es una lucha fuerte. Tenemos que, como hablamos anoche, hablarnos a nosotros mismos a veces. Dice el salmista, oh alma que abatida estás, pon tu fe en Dios. Nosotros nos tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Martin Lloyd-Jones decía que la conversación que tenemos más importante es la conversación que tenemos con nosotros mismos. Animándonos a creer lo que Dios dice, animándonos a ir en contra de la cultura. Sé implacable en esta batalla con la palabra de Dios, porque no militamos según la carne, militamos lo que es espiritual, hermanos. Yo creo que esa es la batalla más crítica de la vida, más importante de la vida. Y de 200, 300 personas que están aquí, hay varias que están pensando mal según ese mundo. Y Dios nos llama a pelear muy diferente.